Buenos días para todas y para todos. Reciban un cordial saludo de parte del doctor José Gregorio Rivas Nahar, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. A continuación, vamos a hacer presentación de la Mesa de Trabajo, Soberanía Sanitaria y Cuidados Integrales a la Salud Colectiva para una Venezuela post-pandémica. En estos momentos de incertidumbre, debido a la pandemia del COVID-19 y a las medidas coercitivas y unilaterales de un bloqueo criminal de parte del Imperio Norteamericano y sus aliados de la región, en la República Bolivariana de Venezuela, los y las venezolanas buscamos comprender las determinaciones sociales que las determinan, que las originan, y además algún grado de certidumbre para encontrar nuestras propias alternativas y superar estas situaciones de asedio. Lo anterior nos interpela para ser capaces de formular propuestas participativas de transformación que emerjan desde el vientre de nuestras comunidades, para trascender política, social y culturalmente el paradigma de la atención medicalizada y enrumbarnos hacia un paradigma del cuidado integral a la salud, identificado con los principios, los valores y las actitudes que hacen de la vida un buen vivir. En esta mesa de trabajo nos estarán acompañando 6 ponentes que son docentes investigadores de nuestro Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, y estudiantes de la Maestría de Salud Colectiva, así como un compañero invitado doctorando de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. El primero de ellos es el doctor Pedro Alcalá Afanador, médico psiquiatra, especialista en salud pública y doctor en ciencias gerenciales. Seguidamente, la doctora María Leal, médica especialista en salud ocupacional y especialista en higiene y en el ambiente laboral, también es magíster en gerencia en salud pública. También nos acompaña una estudiante de la maestría de salud colectiva llamada Yosme Lugaz, es fisioterapeuta, tiene estudios en salud pública, en epidemiología y en análisis de datos. Ella es docente universitaria e investigadora y es participante del Centro para el Aprendizaje Permanente. La doctora Luisana Melo, docente investigadora de la Universidad de Ciencias de la Salud. Ella es médica cirujana, especialista en pediatría, especialista en gestión de salud pública y fue ministra del Poder Popular para la Salud. De la misma manera nos acompañará el coronel de la aviación Sidual Pérez, quien es especialista en gestión de salud pública, es magíster en gerencia administrativa y es doctorando de seguridad y defensa integral de la nación en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. También los acompañaré yo en una disertación relacionada con la soberanía sanitaria. Mi nombre es Juan Quintana, soy ingeniero químico, especialista en gestión en salud pública, magíster en gerencia ambiental y doctor en ciencias gerenciales. Bueno, gracias por la oportunidad que nos ofrecen la red de centros Claxos por participar en esta actividad. Esperemos compartir con ustedes en esta disertación. Bienvenidas y bienvenidos a esta quinta conferencia de la Red de Centros Claxo de Venezuela. Quiero agradecer a los organizadores de esta cuarta conferencia la invitación a dialogar con ustedes acerca de la salud mental colectiva y decolonial y los cuidados integrales en tiempos de pandemia y pospandemia. Partimos de las premisas de que somos pueblos conquistados, colonizados y colonializados en cuanto al poder, al saber y al ser, como patrón ideológico de dominación del poder, imposición del saber y sujeción, sumisión de nuestra subjetividad y el ser. La salud mental es el encuentro entre 3 grandes subjetividades: ser, amar y tener estar. La angustia, el miedo, la incertidumbre es un sentipensar que se presentará con frecuencia en tiempos de crisis como los de pandemia y pospandemia. La experiencia señala que en momentos de crisis el 75% de la población sufrirá de estrés psicosocial no patológico. Entre el 15 y el 25% pueden presentar trastornos emocionales leves o moderados y el 4 o 5% trastornos emocionales graves. Crisis es peligro, pero también es oportunidad. Todos nos tenemos que decolonizar, aceptar,
reconocer y respetar que necesitamos del otro y del nosotros. Edgar Morin nos señala en el pensamiento complejo la individualidad originaria del humano, lo biológico y lo cultural. El ser humano es un ser plenamente biológico, pero si no dispusiera de la cultura, sería un primate más. La cultura acumula en sí lo que se conserva, transmite, aprende. También comporta normas, principios y vínculos de convivencia. Nos señala la complementariedad entre lo biocultural, lo bioantropológico y lo biosocial. La salud mental como el encuentro entre la subjetividad del ser, la intersubjetividad de amar y la subjetividad del tener-estar, nos complementa lo bioantropológico como el impulso y la razón que hacen emerger el afecto como sentipensar. En el amar, el bucle biosocial, donde se combina la especie, es decir, el respeto a otras formas de vida, el otro y el nosotros como reconocimiento y respeto y la necesidad del otro, modulado por la sociedad como sujeto colectivo en corresponsabilidad, y el tener-estar como lo biocultural, donde el cerebro constituido por esa huella que tenemos de nuestra evolución como humanidad en el cerebro reptil, el más primitivo, el cerebro emocional o sistema límbico y el sistema cerebral más desarrollado y más reciente, que es el neocórtex y que constituye la razón, junto con la cultura como esa creación y producción humana, hace emerger en sentidos y significados la mente como las representaciones socioculturales. Entonces, la relación entre el ser y el amar es lo comunal, es lo común, son los vínculos. La relación entre el amar y el tener es la convivencia, es la alteridad. No estamos solos en el mundo. Y la relación entre el ser y el tener son las necesidades humanas como la dialéctica de las carencias versus potencialidades. Las necesidades humanas como potencialidades o carencias humanas para el capitalismo son infinitas e imposibles de satisfacer plenamente. Nosotros creemos con Manfredo Magniff que es infinito son los satisfactores, pero que las necesidades humanas son finitas y son 10. Son la subsistencia, la protección, el afecto y el entendimiento, que las vamos a necesitar en todo nuestro devenir de la vida, pero fundamentalmente en los primeros estadios de la vida, porque como dice Fernando Sabater, nacemos a medio cocinar, y entonces necesitamos del otro para subsistir, para la protección, para el afecto y el entendimiento. Luego, cuando vamos creciéndonos y desarrollándonos, necesitamos la participación, la libertad y autonomía, una identidad nacional y sociocultural, la creación, el ocio para esa creación y la trascendencia. Hay una integración, una complementación entre las necesidades humanas, los cuidados integrales y las estrategias para evitar la transmisión y el contagio en la pandemia. Tenemos así que el quédate en casa está relacionado con las necesidades de subsistencia, protección, afecto y entendimiento. Entonces se requiere del acercamiento afectivo familiar, de la solidaridad y la cooperación familiar. Pero en la sociedad compleja donde vivimos, que nos hace que estemos el mayor tiempo de nuestra vida diaria
fuera del hogar, fuera del ámbito familiar. Cuando nos quedamos en casa, puede haber un aumento de la conflictividad familiar y la violencia familiar. El distanciamiento social tiene que ver con las necesidades de participación, libertad e identidad. Y cuando este distanciamiento social se prolonga en el tiempo, entonces pueden presentarse procesos de desciudadanización, deshumanización, descuido por la formación cívica del pueblo y desmovilización social y política. Y la cuarentena se asocia a las necesidades de creatividad, ocio y trascendencia, el cual se puede desarrollar en estos momentos de cuarentena o puede verse bloqueado creándose conflictos en la convivencia. ¿Qué develó la pandemia del COVID-19? Sistemas públicos de salud con grandes debilidades, desigualdades, injusticias y exclusiones en todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas. Insuficientes conocimientos, saberes y preparación de gobiernos y pueblos sobre la salud mental. Ausencia de políticas públicas participativas, sociales, integrales, de programas o acciones de salud mental para enfrentar con equidad, justicia, inclusión y éxito la pandemia del COVID-19, a pesar de las experiencias previas en el 2008 y 2009. Sistemas públicos de salud polarizados económicamente. Los liberales dominados por el mercado, la concepción de la salud y enfermedad como mercancía y sistemas públicos de salud en transición hacia la protección social de la salud como derecho, los cuidados integrales universales en la búsqueda de equidad, justicia, inclusión e integración social. Sistemas públicos con una concepción de la salud mental sustentada en la enfermología pública funcional al mercado y al capital. Débil soberanía sanitaria en la formación del talento humano, en la concepción del poder y la participación del pueblo en los sistemas de salud, en el desarrollo científico-tecnológico, en la producción de insumos y equipamientos médico-quirúrgicos, en la producción de alimentos, lo comunicacional. Y algunos gobiernos han usado el quédate en casa y el distanciamiento social para desmovilizar los pueblos e imponer políticas públicas represivas, discriminatorias, racializadas, xenofóbicas y neoliberales. ¿Qué recomendaciones sobre cuidados integrales a la salud podemos realizar? Tener presente que el miedo y la ansiedad ante la incertidumbre o crisis es un pensar común que debemos expresarlo en nuestro entorno familiar y el de amistades, sin pensar que se hace el ridículo. No toda información que leas es cierta, busca información veraz. La ansiedad se contagia, pero la calma también. Si te quedas en casa, estructura una rutina diaria que incluya ejercicio. Recuerda que el ejercicio ayuda a estar fuerte y al sistema inmunológico. No te dejes llevar por los rumores, apégate a los hechos. Ayuda a los demás, chequea por teléfono cómo está la gente, cómo está tu vecino, si te necesita para algo. Necesitamos todos en estos momentos de pandemia, nos necesitamos unir y ayudarnos entre todos. Debemos ser empáticos. Si no tienes nada de interés colectivo que decir, mejor no digas nada. Si vas a correr la voz, que sea sobre buenas noticias, medidas que se están tomando, mejora de tratamiento. Cuida a los que cuidan. Tenga paciencia con los trabajadores de la salud, bomberos, protección civil, policías, ejército, voluntarios, porque en tiempos de crisis suelen tener sobrecarga de trabajo. En el trabajo, tómese una pausa de 5 minutos y hagas ejercicio de respiración o escuche sonidos o música que te ayude a relajar. Al despertarnos, agradecer por la vida y la salud, pensar cómo sacar el mejor provecho cada día, afirmación diaria de la solidaridad y cooperación consigo mismo, con la familia, los vecinos, el otro y el nosotros. Debemos de tener planes de acción en salud mental decolonial
planificación, coordinación, supervisión y evaluación con seguimiento de los recursos institucionales y comunitarios. Elaborar colectiva y corresponsablemente protocolos institucionales y comunitarios sobre primera ayuda psicológica y acompañamiento psicológico. Priorizar en las áreas de salud integral comunitario la formación y cuidados integrales al personal de salud, protección civil, bomberos, grupos de voluntarios, ejércitos, policías, a familiares de personas con condiciones especiales, incluidos los que padecen trastornos mentales. Elaborar protocolos de entrevistas e información sobre salud mental y COVID-19 para los medios de comunicación comunitarios, públicos o privados, sustentados en el equilibrio informativo y comunicacional. Reflexiones finales. Como pensamiento contrahegemónico, la salud es una sola. Por eso han visto que en estas láminas lo mental lo hemos colocado entre comillas, ya que el paradigma cartesiano fragmentó la salud física y mental, obviando además la relación con la naturaleza viviente no humana que nos ha llevado a la actual crisis civilizatoria, donde la pandemia COVID-19 es solo su arista sanitaria. Persiste en todos los sistemas públicos de salud ante catástrofes antrópicas y pandemias la atención biomédica de dichas crisis, olvidando los cuidados integrales y comunitarios a las personas como integralidad corporal, sentipensante y en estrecha relación con la naturaleza. En la nueva realidad postpandémica, además de la lucha por el derecho a la salud asociado a la vida, por sistemas públicos de salud universales, hay que luchar permanentemente por políticas públicas sociales e integrales, donde la promoción de la salud emancipadora como calidad de vida junto a los programas preventivos alcance la preponderancia de vida. Enrique Dussel nos dice, el virus es el fruto de un desarrollo tecnológico sin ética. El fundamento material de la ética es la voluntad de vida. Gracias por su participación y atención. Hola, saludos a todas y a todos en esta cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela por la crisis por y pospandemia y las transformaciones necesarias en nuestras sociedades y la identificación de las desigualdades preexistentes. Mi nombre es Yosme Lugas y como participante de la Maestría de Salud Colectiva del Instituto de Altos Estudios de Dr. Arnoldo Gabaldón, les vengo a conversar sobre el sistema de salud en Venezuela como un mecanismo de transferencia de poder, entendiendo que como sujetos históricos y políticos es fundamental para nuestra emancipación la necesaria comprensión de procesos históricos en Venezuela y en América, en nuestra región, dado la invasión colonial, se despojó la memoria histórica y originaria de nuestros pueblos, por lo que es muy difícil a veces pensarnos desde lo que somos realmente. En este sentido, ese modelo que impuso la raza como una forma de dominación, como un modelo de dominación, se disfrazó luego de modernidad para, a través de ese Estado que utiliza la coerción para poder imponer sus políticas, se permea y lo vemos reflejado en nuestra historia institucional desde del siglo XX, ¿no? Aquí hay hitos muy importantes, no me voy a detener en esta oportunidad a explicarlo, pero sí que la injerencia de los Estados Unidos estuvo presente durante todo este proceso de ese siglo, del siglo XX, empezando en 1909, cuando se dio la primera concesión petrolera, y se nombra en esos próximos años al ingeniero de la Fundación Rockefeller como responsable ingeniero jefe de la salud y de las medidas sanitarias de Venezuela, que por supuesto respondían a sus intereses. Esto, digamos, entre golpes de Estado, reestructuraciones o intentos de responder ante ese escenario internacional a lo que era la salud
como salud pública. Digamos, tuvo algunas creaciones de estructura que además fueron de forma fragmentada porque responden pues a un modelo que está basado en la desigualdad, en la focalización, además enfocados en el asistencialismo y en la parte de la enfermedad. Ciertamente los salubristas públicos de la época visibilizaron que esta fragmentación institucional rompería con el objetivo de brindar salud y desarrollo a la población venezolana. Sin embargo, esto no fue escuchado por los gobiernos. Y al contrario de ir hacia medidas que fueran más igualitarias, se fue más hacia medidas neoliberales, particularmente a partir del año 61, donde lo que se había ganado en el año 47 en relación al concepto de salud como un derecho universal, se perdió. Donde entonces se garantiza simplemente o se focaliza la atención a aquellos que carecían de recursos, aumentando entonces las políticas públicas que favorecían el crecimiento grueso de la asistencia, de la atención de salud en el sector privado. No es hasta 1998 con cuando el presidente Hugo Chávez Frías gana las elecciones por una mayoría abrumadora, más del 57% de los sufragantes en la época, y toda una serie de motivaciones que querían refundar la identidad del pueblo venezolano, que se concretó en el 1999 con la refundación de la República, con marco jurídico en la Constitución, ¿no? Además que esa identidad del pueblo se convierte de ser un objeto colonial, un objeto que respondía a los intereses capitalistas, a un sujeto político, un sujeto histórico que fue llamado a esta Asamblea Nacional Constituyente, donde se le otorga a través de todos sus artículos, 350 artículos, los derechos fundamentales para la vida, para la paz. En el artículo 5 se enuncia la soberanía y se convierte en un nuevo ordenamiento, invirtiéndose esa pirámide de poder conjuntamente con una unión cívico-militar y las instituciones, ¿no? También durante este periodo de gobierno revolucionario hacia un Estado democrático, protagónico, corresponsal de justicia y de derecho, se otorga una nueva división territorial que busca que esta participación protagónica del pueblo construya sus bases para poder ciertamente transformar al Estado. Es importante recordar esta historia porque no es fácil 500 años dejarlos atrás y construir entonces una nueva visión de salud integral desde el concepto de multidimensional, donde salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino todas las condiciones de vida necesarias para poder llevarlas a cabo. Pero fundamentalmente construir un nuevo modelo económico, político, social, una nueva forma de ejercer el poder en colectivo, en plural, desde una visión, incluso desde una nueva geometría de poder, con respeto a lo que es la cultura, el saber ancestral, los pueblos originarios y la igualdad, ¿no? Entre todos como una sola especie humana. Entonces, este nuevo proceso que se da a partir de 1999 nos deja unos indicadores visibles de la mejoría que hubo con esta nueva gestión del Estado en participación de todos. Así, en Venezuela, el 13 de marzo de este año, llega la pandemia por SARS-CoV-2 y digamos que el haber tenido el tiempo suficiente como para poder estudiar un poco el manejo de la pandemia en otros países, principalmente por China, brindó una oportunidad realmente importante y significativa
para el comportamiento de nuestros casos. Recordemos que el 80% de los casos que se infectan y desarrollan el COVID-19 son leves y asintomáticos. El 15% moderados a graves y un 5% crónico. Realmente a medida de que se incrementan las medidas coercitivas, nuestro sistema de salud público se vio debilitado, el sistema de salud tradicional. Sin embargo, las fuerzas coercitivas que intentan de alguna forma disminuir la fuerza de este cambio social, se olvidan de un detalle, que es que nosotros en el año 2003 se da impulso a una misión que llamaba Barrio Adentro, que es una epistemológicamente tiene un quiebre importante en lo que es en ese modelo médico hegemónico instaurado desde la escuela francesa y que está vigente aún en nuestros días. Sin embargo, el sacar del claustro institucional a los médicos y conectarlos a la parte de base comunitaria genera una transferencia de poder significativa, porque todo ese conocimiento de lo que son los modos de vida, las condiciones de vida, el estilo de vida, incluso, porque no es solamente el abordaje colectivo, también el individual, cuáles son esas condiciones que de alguna forma aumentan esa probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda influir en nuestra salud, y así de esa manera de cuidado integral es que se ha venido desarrollando durante estos años y que queda demostrado en los indicadores y en las gráficas, en las curvas países en relación a la pandemia. También esto visibiliza ciertamente que los modelos que nos han vendido como que son de éxitos en el mundo porque garantizan una atención de calidad, pero solo a los que pueden acceder a él, no han podido dar respuesta a lo que se requiere en un tipo de pandemia como es el abordaje organizado de la comunidad para hacer frente, no solamente desde el punto de vista asistencialista, curativo o resolutivo, sino también organizativo en cuanto a las medidas de prevención, orientado más hacia la promoción de la salud. Todo este escenario de pandemia en Venezuela con medidas coercitivas desde el año 2006, formalizadas en el 2015, que violenta el derecho internacional y de lo que emana la Carta de Naciones Unidas en cuanto a medidas coercitivas que deben ser ejercidas no unilaterales, sino en colectivo a través del Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, va a incrementar las condiciones de desigualdad de esta pandemia. En el último informe que se presentó en octubre por la OPS en cuanto al seguimiento de la emergencia humanitaria compleja, deja ciertamente unas cifras que son de atención. Realmente el pueblo de Venezuela no sabe cómo rendirse, porque es un pueblo que desde su retoma de identidad, de su gesta libertaria, sabe que este cambio es necesario y que definitivamente el pueblo como sujeto histórico debe dar el paso adelante para poder construir un futuro mejor para todos y para todos. Así que desde la organización comunitaria se ha dado un paso importante entre lo que es la visión de la salud pública tradicional a una salud colectiva que se enfoca en los cuidados integrales, en los modos de vida de las personas, en fortalecer la organización social para el buen vivir y no para el vivir mejor desde el corte del consumo, sino que esa misma organización, además en contexto real
en contexto territorializado, va a construir en colectivo esas necesidades, esas herramientas o esas estrategias para solventar pues ahora allí ciertamente actualmente seguimos en construcción. Realmente lo que es la parte de construir un Estado comunal, tenemos algunas debilidades jurídicas. De hecho, para las próximas elecciones, comicios electorales para la Asamblea Nacional, se están postulando estas 12 leyes para la consulta. Pero sin embargo, el sistema de Estado comunal requiere un rol protagónico con amplia determinación en el marco jurídico constitucional, para que pueda ciertamente ser transferida ese poder al soberano, que es el pueblo, ¿no? Ciertamente en la Constitución actual de 1999, en los artículos 5, 62 y 84, reza la participación y la transferencia de las responsabilidades del Estado, de las instituciones, hacia el poder soberano, hacia el pueblo organizado, pero no es suficiente. Y quiero entonces dejarles a viva voz una expresión de lo que es este movimiento social hacia el buen vivir. Por acá la Pastora, Caracas, Venezuela, en una jornada de despistaje del COVID. Resulta que, bueno, que en la comuna hemos encontrado algunos casos positivos al COVID, y desde allí nuestro sistema comunal de salud, en conjunto con el sistema público de salud, hemos lanzado toda una estrategia, todo un plan de aislamiento, de trabajo social, en todo lo que respecta a la prevención del virus en otros casos donde lógicamente no ha llegado el virus aún. Esto pasa por la desinfección a través de nuestra brigada comunal, nuestra brigada de Renzo Che Guevara, y también con la atención de los médicos barriodentros, que vamos pues casa a casa hablando con la familia, dándole consejos con respecto al virus, pero además detectando cualquier tipo de síntoma o contacto con alguna persona que haya estado ya positiva al virus. El trabajo de todos los días, es el trabajo de Venezuela, así lo hacemos en la comuna Altos del Ídice, y estamos seguros que vamos a vencer al COVID-19. Así pues, sigamos juntos. Gracias. Construyendo un país y una patria que queremos. Hasta pronto. Buen día. Les habla Silvio Pérez Escobar. Les voy a disertar sobre la soberanía sanitaria como eje fundamental de la seguridad y defensa de la República Bolivariana de Venezuela en tiempos de pandemia. La salud, un concepto multidimensional. ¿Qué es la salud? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los elementos perceptivos para determinar su existencia? ¿Cómo se relaciona con la soberanía sanitaria? Son preguntas que me hago para dar inicio a esta disertación. La Organización Mundial de la Salud, en su perspicaz definición, concibe la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, este es un concepto que lleva consigo una serie de vacíos fundamentales relacionados con la historia, lo social, económico, político, ecológico y cultural del sujeto que vive, convive e interactúa con otros seres vivos y con su entorno en un momento determinado. Sin embargo, la salud y la enfermedad son expresión de realidades que no pueden desvincularse del contexto en el cual tiene lugar y se desarrolla nuestra vida en lo cotidiano. La salud, tanto en lo individual como colectiva, es el resultado de complejas interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, culturales y económicos sociales que se dan en la sociedad en un lugar y momento histórico determinado. La salud es un proceso dialéctico porque no está completamente garantizada mientras no existan condiciones de posibilidad para la garantía de otros derechos, tales como el derecho al trabajo digno,
a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la participación, al ambiente libre de contaminación. Concepto de soberanía. No podemos hablar de salud sin tener en cuenta el concepto de soberanía. La concepción tradicional de la soberanía ha estado anclada en una visión particular del poder y control del Estado, que supone un grado considerable de autoridad dentro de las fronteras territoriales y autonomía frente a todo tipo de poder. En el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Por ello, en un sentido más amplio, el ejercicio de la soberanía exige de nuestra participación activa sin importar el lugar que ocupamos dentro de la sociedad. Ella debe manifestarse en todo espacio y contexto de nuestra cotidianidad, en nuestras universidades y sus programas formativos de cada actividad comunitaria, desde los centros de investigación, desde nuestros cuarteles, desde cada centro de producción económica, en cada actividad cultural, pero muy especialmente también de nuestras acciones individuales y colectivas. Una nación es absolutamente soberana cuando alcanza su independencia y autonomía en todo lo requerido para su desarrollo social, económico, financiero, energético, cultural, educativo, cognitivo, tecnológico, científico, alimentario, militar y, por supuesto, en lo sanitario. La soberanía sanitaria. ¿Y qué importancia reviste la soberanía sanitaria para los países como Venezuela? Puede hablarse de tipos de soberanía, dependiendo del aspecto del poder político que se trata. Por ejemplo, soberanía política, aquella que tiene que ver con la organización política interna de un Estado, la cual se encuentra determinada por las reglas de su Constitución. Soberanía económica o financiera, cuando se refiere a la determinación de las reglas económicas propias del sistema de una nación o país, o al manejo de sus activos económicos y a la administración de sus finanzas. Soberanía alimentaria, referida a la capacidad de un Estado de producir sus propios alimentos y alimentar a su pueblo sin depender de terceros. Soberanía tecnológica, es la que tiene que ver con la capacidad del Estado de producir o manejar la tecnología necesaria para sus operaciones sin requerir de terceros. Soberanía militar, la referida al manejo de las Fuerzas Armadas de una nación y a la defensa de sus límites interterritoriales. Soberanía sanitaria, aquella que tiene que ver con las capacidades de cada Estado de tomar decisiones y producir de manera independiente y autónoma las tecnologías, medicamentos, insumos, talento humano, procesos de gestión, investigaciones, métodos de atención y cuidados integrales, así como la organización política, social y popular necesarias para garantizar desde cualquier ámbito de la sociedad el derecho a la salud de su pueblo en las dimensiones general, singular y particular. La soberanía sanitaria ante la crisis pandémica y las medidas coercitivas del imperio. La pandemia del COVID-19 no es solo una expresión mundial de la crisis ecológica, alimentaria, económica, financiera y simbólica. También nos devela una crisis sanitaria geopolítica y social. Tanto en el norte global como en el sur global, la coronacrisis o crisis producida por la pandemia del COVID-19 tiene repercusiones particulares según el contexto geográfico, político, social, cultural y económico donde ella acontece.
Sin embargo, la aparición del COVID-19 en territorio nacional ocurre en momentos muy difíciles para el país. La crisis sanitaria en Venezuela se presenta por varias vías aún más infames que la de otros países, tal como lo señala Pascualina Curso en el 2020. Desde diciembre del año 2014, Venezuela es víctima de un conjunto de medidas coercitivas y unilaterales del gobierno de los Estados Unidos que han derivado en un bloqueo económico severo, afectando directamente el funcionamiento social, económico e institucional del país y muy especialmente al sector salud. Nuestro sistema de salud, a través de su modelo de atención integral, ha dado respuestas mediante medidas preventivas de atención y dotación gratuita del arsenal terapéutico, medidas estas necesarias para combatir esta enfermedad a nivel individual y colectivo, en su dimensión comunitaria, laboral, escolar y ambiental, bajo la perspectiva de la indeterminación social a la salud y actuando con personal formado y organizado en grupos básicos y multidisciplinarios de salud en forma gratuita y universal. Nuestro pueblo además ha asumido corresponsablemente el cuidado de su salud y la de su entorno, sumándose al llamado de confinamiento voluntario, uso de tapabocas y distanciamiento social. Contexto territorial más próximo al pueblo, desde el cual se ejercería la soberanía sanitaria. Tal razón, de la perspectiva de la salud colectiva, debemos considerar que la soberanía sanitaria se ejerce desde cada contexto territorial, institucional o comunitario, y es el fundamento principal desde el cual se construyen políticas públicas para la garantía del derecho integral a la salud. Cada uno de nosotros, en ejercicio del principio constitucional de la corresponsabilidad, indistintamente de los compromisos patrios que tengamos, estamos llamados a ser sujetos históricos participantes de esta construcción de soberanía sanitaria. En este sentido, el contexto más próximo al pueblo desde el que se ejerce la soberanía sanitaria sería la Red de Atención Comunal de Salud, RAC. La RAC es el conjunto de establecimientos, servicios, acciones comunales y médicas del Sistema Público Nacional de Salud, dirigidos a garantizar el derecho a la salud de la persona, la familia y la comunidad dentro del primer nivel de atención. Funciona y se organiza a través de las áreas de salud integral comunitaria, gestionando acciones intersectoriales con todas las misiones sociales y proyectos comunales enfocados hacia el buen vivir y articulándose con todo el sistema de agregación comunal a partir de consejos comunales, los comités de salud y las comunas socialistas. Sin embargo, dicha soberanía debe ser garantizada a través de un sistema novedoso de salud y defensa. Para ello consideramos determinante tomar en consideración el sistema defensivo territorial, conocido como el conjunto de medidas y actividades políticas, económicas, militares, diplomáticas, jurídicas de seguridad, orden interior y defensa civil, que se organiza y realiza desde el tiempo de paz por los órganos y organismos de Estado, las entidades económicas, instituciones sociales y demás, y los ciudadanos en los diferentes niveles de la división político-administrativa, con el objetivo de garantizar la defensa del país, tal como lo establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas del año 2009. Desafíos para la soberanía sanitaria en la Venezuela post-pandemia. Para construir soberanía sanitaria en la Venezuela post-pandémica, son muchos los desafíos que tenemos que vencer a través de la decolonialidad del ser, del saber y del poder. Por ello, debemos seguir avanzando con el apoyo a nuestras empresas de producción social de medicamentos. De la misma manera, se ha de incentivar la producción nacional de insumos y tecnologías médicas,
Un aspecto importante está relacionado con repotenciar los centros de investigación de enfermedades emergentes y reemergentes, y muy especialmente las de origen zoonótico. De la misma manera, nuestras políticas de monitoreo, vigilancia y control sanitario en las fronteras deben ser actualizadas a las luces de esta realidad pandémica. La formación del talento humano y la promoción de una participación popular en el cuidado integral de la salud son asuntos igualmente importantes, así como también la consolidación definitiva de un sistema público único nacional de salud. Hablamos de construir condiciones de posibilidad que nos permitan afrontar las amenazas, riesgos y problemas sanitarios que pudieran afectarnos tanto en lo individual como en lo colectivo, en el ámbito territorial de la República Bolivariana de Venezuela, para el tema bolivariano de la seguridad y defensa de la salud, siendo el sujeto histórico de este proceso el hombre y la mujer con compromiso miliciano y militante. Sin más que agregar, me despido de ustedes agradeciéndoles altamente la atención que han tenido a bien dispensarme. Finalmente, le dejo este mensaje de Che Guevara para que lo disfruten. Buenos días, mi nombre es María Leal, yo soy maestrante de salud colectiva. Yo les voy a hablar sobre el monitoreo estratégico participativo para el cuidado integral de la salud en las comunidades en tiempos de pandemia y pospandemia. La salud como derecho humano. La salud ha estado reducida a un problema de hospitales, dejando de lado otros deberes estadales que guardan relación directa con las condiciones de salud, tales como los que guardan relación medioambientales, las políticas de prevención de las enfermedades, la contaminación, el suministro de agua potable, la calidad y la cantidad de los alimentos, la exposición a tóxicos, las condiciones laborales, la recolección de la basura, las condiciones de higiene en las viviendas, el control de vectores y un largo entre otros. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios. La salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido en muchos países. Por lo tanto, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad o tener acceso a la atención médica. Es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por lo tanto es importante entenderla del modo más amplio posible. Por ello, la salud es un fenómeno multidimensional. Así pues, se debe constatar que la noción de la salud ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde un enfoque médico-biologicista hasta un concepto global, integral, que incorpora el paradigma sociobiológico o socioecológico, por lo que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible del bienestar social. Ahora bien, la determinación social y los procesos protectores y destructores es un modelo histórico social que da explicación de la distribución y las enfermedades en donde se encuentra la determinación de la salud como proceso de salud y enfermedad. En ella, Jaime Brecht nos habla de la dimensión de la determinación social de vista de un orden general, particular e individual, en donde el orden general es la sociedad, el orden particular son los grupos sociales y el orden individual está dado por los individuos que pertenecen a esas comunidades, que afectan, ¿verdad?, a la soberanía, la solidaridad, la bioseguridad y dan como resultado esos perfiles de salud. En ella encontramos procesos protectores como soportes y valores y procesos destructivos como malsanos y contravalores, que también deben ser vistos desde lo general, ¿verdad?, en la sociedad, como modo de vida, como grupo en lo particular y como los estilos de vida individuales en
en lo individual, que afectan tanto al organismo como al psiquismo, que desde la fisiología está dada por el bienestar y las decisiones de salud, y en la fisiopatología como el malestar y el fracaso. Ahora bien, la pandemia del COVID-19, desde la confirmación del primer caso en América Latina, se observa un umbral epidemiológico de casos ascendentes para la región, conjuntamente con una curva ascendente de pánico colectivo, de protección social, invisibilidad de la fragilidad de los sistemas de salud y de toma de decisiones públicas basadas en terapias de shock hacia la sociedad. En la comprensión y respuesta a la emergencia de salud pública del COVID-19 está privado entonces la doctrina del shock, como nos dice Klein en sus escritos, la avidez de los mercados y de las élites para convertir todo el desastre en una emergencia de lucro. Donde hay una guerra, es difícil considerar el fortalecimiento de los sistemas de protección y cuidado de la sociedad. Este complejo médico-farmacéutico industrial se ha institucionalizado como un complejo militar de destrucción. Es necesario entonces que estos sistemas de salud se organicen en redes y hagan una gestión desde la salud colectiva, y en donde se construya a partir de la universalidad, la integralidad y la interdependencia, desde donde sea más eficaz la desmercantilización de la salud y la vida, y donde se responda más eficazmente a las necesidades y las emergencias sanitarias de las sociedades, partiendo de una inequidad que aún se reproducen en América Latina y el Caribe. En la crisis civilizatoria y en las expresiones sanitarias tenemos que estamos ante una época que no es fácil. El panorama se presenta sombrío, por más que tengamos una tranquilidad de espíritu, se requiere mantener a la hora de hacer balance, mirar alrededor para apreciar un malestar social galopante, una criminal soberbia de las élites económicas y de las clases dominantes, en un mundo donde la desigualdad social existe de manera tan atroz y se configura como toda una historia universal de infamia, donde los problemas migratorios exaltan la xenofobia, se evidencia la mezquindad de los sectores más conservadores de la sociedad, donde la sostenibilidad del planeta se halla en entredicho y la inmoral opulencia de unos cuantos se sobrepone a la cruenta miseria de millones de seres humanos. Por lo tanto, esta crisis actual debe concebirse en sí misma como una confluencia de múltiples crisis, los derechos de la naturaleza y la justicia climática, con la defensa de los bienes, debe darse con la defensa de los bienes comunes, con la protección de las potencialidades creativas de la vida comunitaria, con la equidad de género, con la interculturalidad, con la construcción de una economía solidaria y fraterna, que esté en manos de la gente, esto es, de las personas y las agrupaciones asociada de un modo plural, diverso, de una manera libre y democrática, con una economía moral asentada en nuevos valores, con una soberanía alimentaria y una soberanía energética. Y, por último, en una soberanía de los pueblos y sus derechos principales. En la expresión de la pandemia, en lo general, singular y particular, tenemos que el marxismo considera las categorías desde lo singular, lo particular y lo general como un medio de reflejo de las conexiones objetivas del ser y la forma de universalidad en la naturaleza. Desde la categoría de lo singular, lo particular y lo general, la concatenación objetiva de las cosas y los fenómenos del mundo, podemos entonces entender lo que está ocurriendo en estos tiempos de pandemia, donde observamos cómo se ha deteriorado el ambiente a grandes escalas sin darle la oportunidad a la naturaleza de sobreponerse. Por ello, no podemos tratar la presencia del COVID-19 como una enfermedad general de los mercados, es algo más profundo, por lo que tenemos que observar nuestros comportamientos y la forma de relacionarnos con la naturaleza y nuestra forma de reproducción social. Y por ello, la percepción de los problemas de salud está fuertemente mediada por la condición de vida y la valoración de la salud en un contexto sociocultural específico. Ahora, la salud pública es biopolítica. La biopolítica está asociada
al acceso a la vida y a la forma de su permanencia en el planeta, pero principalmente para asegurar que esa permanencia se desarrolle como una situación de dominación. El poder se entreteje con dispositivos muy fuertes que organizan la vida y el cerebro humano, haciendo que estos sean dominados de una forma natural, haciéndole ver al individuo que lo irregular es natural o es regular. Las características biopolíticas de esa nueva modalidad de manifestarse del poder es ahora el biopoder, desde lo que se reglamenta la vida social, desde adentro de cada persona. Por eso la salud pública ahora es biopolítica, porque se ha utilizado como un arma de dominación. Ahora, en la salud colectiva sociopolítica, claro, se refiere a la ampliación de la visión de esa necesidad del ser de la salud, de la población, en su realidad histórica, en su matriz contextual, en su fundamentación vital, no solo como descuento de enfermedad. Ella critica, conserva y supera la salud pública convencional, no solo la visión, sino al mismo tiempo cambia las prácticas y al hacerlo desarrolla ese movimiento que nos permite la construcción de un sentido, un significado de constitución y determinación, comprendiendo que cuando los actores individuales y sociales se constituyen en un sujeto que construyen su salud, se forma un aporte científico enriquecedor para mejorar la situación de salud de ellos mismos. Por todo ello, la salud colectiva se dirige hacia un quehacer humano profundamente comprometido con la vida y con el cuidado de nuestras poblaciones, con una visión y una militancia sociopolítica. Ahora, el monitoreo estratégico participativo como método para cuidar integralmente la salud en la población es un proceso continuo, sistemático y organizado de observación y seguimiento y registro, y nos lleva a un análisis de los avances de un proyecto dado, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades que orientan la toma de decisiones, y consiste en implementar un proceso de observación y seguimiento crítico sobre las necesidades sociales insatisfechas, sobre los logros de las acciones populares, sobre las determinantes y las expresiones de salud colectiva, como parte de un proceso de planeación estratégica centrada en la colectividad popular. Todo ello para desarrollar problemas de salud en sus comunidades. Esta metodología es una construcción comunitaria que se logra a través de la participación de individuos y comunidades en la gestión de salud mediante el intercambio entre la colectividad, sus percepciones, sus necesidades, su cultura, y el rol del equipo de salud es solo de ser motivador y asesor del individuo y las comunidades, sobre todo en ese análisis de procesos salud-enfermedad, priorizando así las necesidades y la gestión del cuidado que ellos requieren. Ahora bien, la atención de la salud al cuidado integral a la salud en Venezuela en la pospandemia, tenemos que la salud en Venezuela está garantizada como derecho de personas, familias y comunidades, y esto se consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la salud en Venezuela mantiene aún una relación con el modelo biomédico hegemónico en los servicios, lo cual permite contrastarlo con la realidad empírica, de acuerdo con los postulados de una nueva mirada para integrar la salud y colaborar a su mejor comprensión. En Venezuela, aunque se han realizado inversiones significativas en salud, las políticas públicas y en políticas públicas se financian por varios mecanismos institucionales, acompañados siempre de la suprema adquisición de medicamentos, de materiales, de insumos y la tecnología a través de las industrias biomédicas que están al servicio del negocio de la enfermedad. Ello no significa que se deba trabajar o se deba prescindir de ella, pero hoy más que nunca se requiere, en palabras intelectuales del latinoamericano de Sousa Santos, que se requiere de un pensamiento de alternativa para poder así hacer más fuerte la idea de una salud con mejor calidad y desde la perspectiva social. Gracias por su atención y les dejo este pensamiento. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eduardo Galeano.
Buenos días para todas y para todos. Quien les habla, Juan Quintana, docente de la Maestría en Salud Colectiva de la Universidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Bolivariana de Venezuela y del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Tienen gusto de compartir con ustedes esta disertación a la que he titulado En la Venezuela post-pandémica, la institución atiende y la comunidad cuida la salud. Buenos días para todas y para todos. Quien les habla, Juan Quintana, docente de la Maestría en Salud Colectiva. Tiene el gusto de compartir con ustedes esta disertación, la cual he titulado En la Venezuela post-pandémica, la institución atiende y la comunidad cuida la salud. La emergencia del SARS-CoV-2 está relacionada con un sinnúmero de situaciones que tienen básicamente su origen antrópico. La manera en que el ser humano ha establecido su relación con el otro viviente no humano tiene su fundamento en un modelo de sociedad expoliador de la naturaleza y explotador de la energía vital del hombre que deteriora las condiciones de vida en el planeta y ha generado una crisis de carácter multidimensional. A lo largo de esta disertación daremos un recorrido por los orígenes de la misma, los impactos que tiene en nuestra cotidianidad. Para ello consultaremos lo senti y pensado por pensadores y pensadoras y sujetos y sujetas que dan una mirada y han vivido esta experiencia pandémica de manera activa y protagónica. Muy especialmente veremos cómo se expresa en la atención a la salud y en los cuidados integrales a la salud, ubicándonos finalmente en un contexto nacional para la construcción de soberanía sanitaria. El SARS-CoV-2 es un virus de origen zoonótico, producto de un spillover o derrame en español, expresión que Kwame en 2020 asigna al momento en que cierta forma de virus o de microbio pasa al ser humano provocando enfermedades. En los últimos 70 años se han acelerado los brotes zoonóticos, fundamentalmente desde animales silvestres. El 70% de las enfermedades infecciosas de origen animal proceden de la fauna silvestre. Destacan entre estos brotes el virus VIH, que surgió en el año 81 desde el simio, la gripe aviar, el SARS en el 2003 que emerge desde el murciélago, la gripe porcina en el 2003, el ébola en el 2014 y 16 desde el camello y el COVID-19 desde el murciélago. Lo cual no termina aún. Se ha calculado que en los murciélagos hay más de 5.000 cepas de coronavirus esperando a ser descubiertas. A diferencia de otras epidemias que han azotado a la humanidad en el pasado, desde hace varios años, numerosos científicos y activistas arguyen insistentemente que nos acercamos a una crisis ecológica de grandes proporciones. En este sentido, esta epidemia es la primera crisis de una nueva era. Llega en un momento en que una parte significativa de la población mundial está convencida de que estamos jugándonos el destino de la humanidad. Para Leonardo Boff, la pandemia del coronavirus nos revela que el modo en que habitamos la casa común es pernicioso para la naturaleza. La lección que nos transmite suena así: es imperativo reformatear nuestra forma de vida que llevamos en el planeta. Ella nos está avisando de que así como nos estamos comportando no podemos continuar. En caso contrario, la propia Tierra se librará de nosotros, que somos seres agresivos y maléficos para este sistema de vida. En esta contradictoria y distributiva relación de la sociedad-naturaleza, más que antropoceno, vivimos en la era del capitaloceno, traducida en una crisis civilizatoria que subsume la naturaleza al irrestricto imperativo del afán de lucro y la acumulación de capital desbocada y concentrada en pocas manos. Según Oxfam 2020, 70 millones de seres humanos poseen una riqueza mayor a la de 7.000 millones de habitantes, es decir, 1% de la población mundial. Capitaloceno y no antropoceno es la categoría adecuada para remitirnos a la devastación ambiental promovida por el desbocado afán de lucro y ganancia. Para Boaventura de Sousa Santos, el SARS-CoV-2 es un virus ultracontemporáneo que nos permite entender quiénes son. Se extiende por todo el mundo a la velocidad de la globalización. Viaja en bus, en barco y especialmente en avión, donde se mueve con el comercio internacional. Sabe cómo monopolizar la atención de los medios y esconderse en la posverdad imperial como el mejor experto en comunicación social. Descubrió nuestros hábitos y proximidad social
en la que vivimos para afectarnos más duramente. Lo verdaderamente relevante es adoptar políticas de Estado y modificar sustancialmente el estilo de vida y los patrones de producción del consumo. La esperanza radica en que la presente pandemia contribuya a abrir el pensamiento para asimilar los alcances y desafíos que impone esta destrucción masiva de la naturaleza, la vida de todos y todas nosotros. En la normalidad está el problema. Naomi Klein señala que cuando la gente se pregunta ¿cuándo las cosas volverán a la normalidad? Debemos recordar que lo normal es mortal y que la normalidad es la crisis. A manera de reflexión, Naomi se pregunta, ¿es normal que la Amazonía, Australia y California ardieran tan violentamente hace un año? ¿Es normal que miles de personas mueran en el mundo porque un modelo de sociedad mercantilizado le niega a recibir atención y cuidados médicos? ¿Es normal que miles de niños y niñas sean encarcelados y sus padres y madres deportados de los Estados Unidos por ser inmigrantes ilegales? Lo normal es la violencia de género, que produce un número escandaloso de feminicidios que aumenta día a día en nuestra comunidad. Lo normal es mirar cómo se priorizan los intereses económicos de unas minorías en detrimento de la calidad de vida, el bienestar y la salud de las grandes mayorías a quienes se les expropia de su energía vital en el modelo económico de explotación. Lo normal es que una nación poderosa imponga medidas coercitivas y unilaterales a países que no representan amenaza alguna, solo por el hecho de seguir el destino de sus pueblos. Lo normal es que organismos multilaterales como la OMS establezcan relaciones de negocio farmacéutico con organizaciones filantrópicas como la Universidad Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Lo normal es que se le impongan a las naciones políticas públicas que socaven su soberanía política, alimentaria y sanitaria. La ruptura con la visión asistencialista y hospitalicéntrica de la pandemia. Tal como señala Jaime Bray, una pandemia es una amenaza muy grave y produce una marca muy fuerte en la condición de salud. La salud es una lucha permanente entre lo que nos destruye y lo que nos mantiene saludables, y es algo permanente en la sociedad. Lo que sucede es que la pandemia genera una ruptura enorme y un impacto colosal sobre las condiciones de salubridad de toda la población. La incompetencia y la debilidad de los aparatos públicos no es tampoco una sorpresa, porque están construidos desde una lógica asistencial, curativa, comercial, lucrativa de la industria médica hegemónica, tanto a nivel curativo como a nivel de lo que llamaríamos en salud pública la enfermología pública. En esta dinámica participan una serie de sujetos, entre ellos destacan los profesionales de salud colonializados por un modelo médico hegemónico con una cultura médica que sufre una fascinación por las nuevas tecnologías y las nuevas enfermedades. También participan las empresas biotecnológicas y farmacéuticas, que reconociendo su papel de investigador biomédica y su desarrollo imponen a través de patentes médicas subalternizaciones, especulación financiera y controles sociales. Los medios de comunicación también son otros actores que favorecen en la conformación de expectativas por encima de la realidad, haciéndole creer a la población de la existencia de una medicina omnímoda, y la población que se somete a los dictámenes de una institucionalidad que ejerce sobre ella la colonialidad del poder, imponiendo políticas sanitarias, la colonialidad del ser, despojándola de su subjetividad, y la colonialidad del saber, descalificando sus conocimientos ancestrales e imponiendo criterios de un saber clínico asistencial. Surge entonces el paradigma del cuidado de sí y del cuidado del otro. Las personas necesitamos de bienes, servicios y cuidados para sobrevivir. Los cuidados son relacionales e interdependientes. Todos hemos precisado o precisaremos de cuidados en algún momento de nuestra vida, y todos hemos cuidado o cuidaremos a alguien en etapas de nuestro ciclo vital. Todas las personas requerimos alimentos, ropa, abrigo, asistencia, apoyo, compañía, así como también todas las personas nos lesionamos, pasamos por la primera infancia y llegaremos alguna vez a la vejez. Para Maristela Stamp, la pandemia debe abrir un paso en la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado por la vía de la implementación del reconocimiento de la solidaridad y de la interdependencia de las políticas públicas. Tenemos entonces la obligación de plantearnos una visión prospectiva para la soberanía sanitaria en la Venezuela post-pandémica. En palabras de Leonardo Bosch,
Tenemos que cuidarnos personalmente y cuidar a los demás para que podamos salvarnos juntos. Aquí no valen los valores de la cultura del capital, no la competencia, pero sí la cooperación, no la ganancia, pero sí la vida, no la riqueza de unos pocos y la pobreza de la gran mayoría, no la devastación de la naturaleza, sino su cuidado. Estamos en un mismo barco y sentimos que somos seres que dependemos unos de otros. Aquí todos somos iguales y con el mismo destino feliz o trágico. Con una visión prospectiva de la soberanía sanitaria en la Venezuela post-pandémica, debemos hacernos unos planteamientos y mirar cómo la pandemia y las medidas unilaterales y coercitivas nos obligan a encontrarnos en una situación atípica. De la manera menos deseada, a partir de una catástrofe de escala planetaria y de un bloqueo criminal, como lo es las sanciones coercitivas, se afecta nuestra soberanía sanitaria y ella se convierte entonces en el centro de la agenda de discusión. Como patriotas, tenemos la obligación de aprovechar esta oportunidad primero para demostrar que la solidaridad, la acción colectiva y el Estado democrático y social de justicia y derechos son eficaces, eficientes para abordar la pandemia y superar las presiones de la guerra multiespectral. Segundo, para impulsar la discusión sobre los sistemas de salud y de cuidado, el modelo de atención, la formación, la producción de conocimiento y el desarrollo del complejo económico e industrial de la salud que consideremos más pertinentes para aportar a la construcción de un país justo, libre y soberano. Y tercero, también somos capaces de reabrir un debate internacional que permita formular el papel que juegan los organismos multilaterales, pone cuestión a la hegemonía de los Estados Unidos y Europa Occidental y en términos de salud reconstruir los lazos con los países del sur global y con otros del hemisferio que han resultado ser grandes aliados. Especialmente en nuestra América tenemos grandes compromisos de establecer o de restablecer aquellos lazos que fueron rotos o descuidados durante los años de los gobiernos neoliberales y proimperialistas de la región. Arguimos entonces a la solidaridad internacional, al rescate de nuestras políticas públicas nacionales como la misión Barrio Adentro y a interpelar las imposiciones que nos colocan los organismos multilaterales de la salud. Dice nuestro querido maestro Enrique Dussel. Hay que tener cuidado porque la única sede del ejercicio del poder es un pueblo. La soberanía tiene al pueblo como sujeto actor y no al Estado. El Estado es un aparato obedencial del pueblo y representante del pueblo, elegido por él, y que debe crearse además una participación institucional que el Estado moderno no ha creado. Por su atención, muchísimas gracias. Esta computadora, ahí voy. Hola, reciban un saludo solidario, revolucionario desde la República Bolivariana de Venezuela. Les habla Luisana Melo. Hoy vamos a conversar sobre los impactos que el Corona Shock del COVID ha producido en el mundo en general, en la República Bolivariana en particular, y las respuestas frente a esa situación. Lo primero que hay que decir es que la pandemia no provoca la crisis civilizatoria que estamos observando. Desde finales del siglo XX, esta ya venía dando señales de alarma. Las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 sobrepasan los alcances de la enfermología pública, pues estremece todos los ámbitos de la sociedad. Además, el impacto sobre los sistemas de salud, la mortalidad, la salud mental, el pánico colectivo se evidencian los impactos económicos, sociales, laborales, alimentarios, educativos. Lo que hizo la pandemia fue develar que el mundo está viviendo una crisis de múltiples dimensiones y de gran magnitud, nunca antes vista. Se pone en el tapete que el capitalismo ha generado una crisis multidimensional. El modelo civilizatorio del capitalismo es insostenible y amenaza la salud y la vida del planeta, lo que obliga a la humanidad a reflexionar y repensar el modelo de desarrollo y consumo imperante. Por eso decimos que el mundo requiere un nuevo modelo civilizatorio. Que vayamos todos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Eso decían y dicen nuestros abuelos y abuelas originarios. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensiones de esa crisis que va más allá de los impactos de la coronacrisis? Tenemos la crisis, nos hablan de una crisis económica, de una crisis financiera. ¿Es eso realmente o lo que está en crisis es el modelo de acumulación? El problema es que la economía capitalista está concebida para concentrar la riqueza
El 1% más rico percibe y controla el 90% de la riqueza mundial. Según el informe Oxfam del 2017, el 1% más rico de la población mundial posee más riquezas que el resto del planeta. Hay superconcentración de la riqueza. 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad del mundo. El crecimiento económico solo beneficia a los que más tienen. Dentro de las empresas con mayor ganancia y crecimiento está la de la salud, el complejo médico industrial. La salud convertida en un espacio para la producción y la acumulación de capital. La crisis financiera se expresó con mucha fuerza en el 2008, con la quiebra de grandes instituciones, bancos y empresas, que para salvarse requirieron grandes auxilios por parte del Estado, que siguiendo la lógica del modelo, en Estados Unidos nada más, por ejemplo, se destinaron 4.100 millones de dólares para salvar los banqueros de una crisis provocada por ellos mismos. La crisis energética se expresa en el consumo exagerado del petróleo. El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo diarios. El modelo civilizatorio está basado en el consumo del petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, 18,3%. Seguida de Arabia Saudita, el 16,2% y Canadá, el 10,3%. Si la producción se mantiene constante, se estima que las reservas podrían durar 50 años. Es indispensable disminuir el consumo del petróleo. Y luego nos preguntamos por qué la guerra contra Venezuela. La crisis ambiental en 2019 fue el año más caliente jamás registrado, con efectos cada vez más devastadores, como incendios, huracanes, olas de calor, inundaciones y sequías. Se registró una temperatura media global de 1,1 grado por encima de los niveles preindustriales. Una de las evidencias de la crisis ambiental es el cambio climático, con 3 hechos irrefutables. Aumenta la temperatura del planeta, que implica el deshielo de polos y glaciares. Deshielos de polos y glaciares, que implica el aumento de los niveles de los mares, desabastecimiento de agua potable y la emisión de toneladas de gases de efecto invernadero. Aumenta el nivel de los océanos, trae como consecuencia impactos sobre los ecosistemas, la agricultura, la disponibilidad de agua potable, desaparición de islas y países y aumento de enfermedades. Eso en líneas generales. La crisis alimentaria, otra dimensión de la crisis alimentaria que se sobrepone a la crisis global. La Organización Mundial para la Alimentación señala que el mundo produce mucho más alimentos que los requeridos para alimentar a toda la humanidad, pero que no están distribuidos equitativamente, ni mucha gente tiene medios para comprarlos. El CELA plantea que los países de América Latina producen 40% más alimentos de los que consumen, lo que hace evidente que el problema alimentario de la región, 52 millones de personas por malnutrición, no está determinada por la escasez de alimentos, sino por la falta de acceso a los mismos. La crisis laboral se expresa en desempleo creciente, precarización de las condiciones de trabajo, sobreexplotación y aumento de los accidentes y enfermedades vinculados al trabajo. El desempleo es de tipo estructural, afecta a millones de personas que viven al margen de la actividad productiva formal. Hay un hecho paradójico y contradictorio, un nuevo patrón tecnológico, cada vez más automatizado, robots haciendo tareas de humanos, grandes desarrollos en informática, biotecnología, nanotecnología, coexistiendo con terribles formas de explotación. Crece la informalidad y el trabajo no asalariado. Más del 50% de la población económicamente activa del continente está en eso que llaman sector informal. La pandemia, además, trajo el trabajo virtual, una forma moderna, tecnológica, de más explotación, de más responsabilidades y más responsabilidades del trabajador y la trabajadora y menos gastos para el empresario. En la mayoría de los países, las políticas neoliberales privatizaron los sistemas de seguridad social, convirtiéndolos en grandes negocios. El desfinanciamiento producto de estas políticas deterioró los sistemas de salud y obligó a su privatización. La salud y la seguridad social se convirtieron en espacios de acumulación de capital y el poderoso complejo médico, industrial, farmacéutico se fortaleció en detrimento del derecho a la salud y la seguridad social. Pero lo más grave, que estamos frente a un profundo deterioro ético y de las formas de hacer política.
Tiempos de creciente hipocresía y manipulación. Se hace la guerra en nombre de la paz. El gasto militar se prioriza sobre la inversión social. Se privatizan los servicios de salud en nombre del derecho y la equidad. La corrupción generalizada y legitimada en forma de lobbies. El crimen organizado dominando las instancias de la vida pública y privada. La desciudadanización, el fascismo social. En fin, estamos ante una crisis civilizatoria que no es una crisis económica cíclica y periódica del capitalismo. Es una crisis mayor que obliga a la humanidad a repensarse a sí misma, que obliga a buscar nuevas formas de organizarse, que expresa el fracaso de un modelo de desarrollo y organización de la sociedad que impone buscar y construir un nuevo modelo de sociedad. Las causas de la crisis del capitalismo. Esta crisis es al mismo tiempo la expresión del fracaso de una religión y una cultura que invisibilizó los saberes ancestrales. Fuimos y somos alienados en nuestra subjetividad y conciencia mediante la conquista y la colonización. Eso facilita el dominio del pensamiento hegemónico y que la mayoría asuma las políticas de explotación como naturales. ¿Cuál es el impacto sobre la vida y la salud? La crisis impacta la vida y la salud en múltiples aspectos, al deteriorar las condiciones de vida, trabajo, alimentación, ambiente, está actuando sobre la determinación social de la salud. Hay múltiples evidencias de esta acción. A grandes rasgos tenemos los cambios extremos de temperatura, friaje y calor incrementan las infecciones respiratorias agudas, las neumonías, las enfermedades cardiovasculares y la deshidratación. Los cambios de comportamiento vectores traen consigo el aumento de malaria, dengue, chagas, fiebre amarilla. La disminución de la disponibilidad de agua y alimentos conduce a un aumento de la desnutrición, hambre, diarrea, cólera, salmonelosis. La contaminación ambiental produce asma, alergias respiratorias y de piel, enfermedades cardiovasculares y cáncer. El aumento de la frecuencia y magnitud de los desastres naturales provoca aumento de la mortalidad asociada a eventos climáticos y desplazamiento humano. Además, se produce un flagrante deterioro de la salud mental. El coronavirus vino a acelerar la profunda crisis terminal del patrón civilizatorio moderno colonial. Como puede verse hasta ahora, existe una profunda crisis de modelo civilizatorio que se venía mostrando ampliamente antes de la aparición del coronavirus. Este solo vino a acelerar la profunda crisis terminal. Es necesario insistir en este punto. Ahora bien, el pensamiento hegemónico dominante que busca el lucro en cualquier parte, en cualquier actividad de la sociedad, ha privilegiado la doctrina de Chow, de Naomi Klein, que Naomi Klein expuso en el 2017, a la hora de evaluar, analizar y dar respuesta a la emergencia de salud pública del COVID-19. La avidez de los mercados y las élites para convertir todo en desastre y emergencia en lucro comienza a aparecer en la propia declaratoria de Donald Trump de guerra al COVID-19, donde encienden los motores del shock. Donde hay una guerra, es difícil considerar el fortalecimiento de sistemas de protección y cuidado de la sociedad. De allí, el abordaje mediático del contagio, la avalancha de desinformación como método para mantener el miedo y detener la movilización. La pandemia desmovilizó y apaciguó las protestas sociales de los más excluidos en Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, para salvar la vida, o más bien prolongar una vida de penuria y sobrevivir, que es lo que más bien saben hacer los pueblos víctimas. Mientras los ricos se organizan sin desmovilizarse para salvar y proseguir con sus groseras ganancias. Para enfrentar la coronacrisis, la mayoría de los países han tomado decisiones que responden a los intereses del capital, dejando sin pruritos desasistido al pueblo. No es un secreto que la voracidad de los mercados y de las grandes corporaciones del complejo médico industrial farmacéutico busca convertir en ganancia cualquier desastre natural o creado. Por ello, utiliza técnicas y maniobras que crean un pánico colectivo y que abren los caminos a la imposición de medidas que permitan la reproducción del modelo imperante. La carrera por la producción de la vacuna contra el COVID-19 es una evidencia de ello. 164 proyectos están en proceso según la OMS. 26 de ellos están en fase clínica.
Esta carrera no debe sorprendernos. El COVID-19 representa, a diferencia de otras enfermedades, grandes incentivos para el complejo farmacéutico industrial. Para impulsar el desarrollo de la vacuna, la CEPI y la OMS crearon la iniciativa COVAX, la fuente de financiamiento con fondos públicos y privados filantrópicos, incluyendo los del Banco Mundial. La CEPI le entregó solo a la empresa estadounidense Moderna $2.000 millones para cubrir el proyecto. Para muestra, un botón. En todo caso, la vacuna debe ser de acceso universal y gratuito. No hay derecho a la propiedad intelectual ni patente que valga en este caso. Como hemos venido comentando, la salud pública y los organismos internacionales fueron penetrados por las políticas neoliberales. El complejo médico industrial y los intereses económicos del mercado y del gran capital se convierten en actores principales de la economía, de las políticas y sistemas de salud. Para muestra, en diciembre del 2012, durante la reunión de expertos sobre el futuro del mercado de la salud, se resalta la importancia del aseguramiento y la cobertura universal para el mercado. En 2013, en la reunión de Davos, Suiza, uno de los temas centrales fue el sistema de salud. La conclusión de este debate fue la de promover la cobertura universal como estrategia. El informe fue liderado por Matt Kinson y compañía. Un tiempo después, la OMS asume la cobertura universal en salud con socios de gran apoyo, Banco Mundial y Fundación Rockefeller. En 2018, la OMS y la UNICEF promueven Declaración de Astana, donde se comprometen a colocar la APS al servicio de la cobertura universal. Las políticas neoliberales imponen el aseguramiento con el discurso de cobertura universal y atención primaria en salud para privatizar los sistemas de salud. Por eso, la respuesta a quién promueve las políticas mundiales de salud las pueden sacar ustedes mismos como conclusión. Parece un microorganismo que circula entre animales en el ser humano. Ya hemos explicado que la intervención, el arrastre que el capitalismo ha hecho con la naturaleza, el cambio de clima y las temperaturas ha implicado un cambio de hábitat y de condiciones para que otras especies confinadas en sus espacios, en sus huéspedes animales, ahora encuentren condiciones para su desarrollo en ciudades, pueblos y personas. Por ejemplo, el incremento de la temperatura incrementa la tasa de reproducción y longevidad de los mosquitos. Ahora hay mosquitos. Es evidente que la pandemia COVID-19, activa desde 2019 por el mundo entero, es mucho más que una crisis epidemiológica. Para enfrentarla, la mayoría de los países han tomado decisiones que responden a los intereses del capital. En medio de este panorama mundial, nuestro país, además, enfrenta la imposición unilateral de medidas coercitivas legales por parte del imperio estadounidense, que se han ido profundizando paulatinamente desde 2014 y que a medida que el COVID-19 se propagaba en toda América, se fueron endureciendo, obstaculizando la compra de productos del área de salud y alimentación. Debido a esto, el complejo médico industrial y las organizaciones de ayuda humanitaria simplemente evitan cualquier actividad comercial con Venezuela por temor a quedar atrapados en el régimen de las sanciones estadounidenses. En plena pandemia, intensificaron el bloqueo comercial y financiero. Aterrorizan a quienes están dispuestos a vendernos alimentos y medicamentos, incluyendo a las navieras. Nos tienen retenido alrededor de $5.000 millones en sus bancos, los cuales en esta emergencia sanitaria nos permitirían abastecer de alimentos a todo el pueblo venezolano durante un par de años. Desde 2019, debido a las dificultades ocasionadas por el feroz bloqueo financiero, el gobierno nacional dicta una resolución que elimina el pago de aranceles a la importación de activos, de principios activos y excipientes, con el fin de estimular la producción del sector farmacéutico, tanto público como privado, priorizando los medicamentos esenciales determinados por el Ministerio del Poder Popular de la Salud, de acuerdo a las necesidades de la población. Los fármacos que no son producidos en el país se importan a través de los convenios con países aliados u organismos multilaterales. El tratamiento para el protocolo de la COVID está garantizado por el Estado. Sin embargo, a pesar que hay abastecimiento de medicamentos para enfermedades agudas o crónicas, se encuentran disponibles a precios dictados por la hiperinflación inducida,
parte de la guerra a la que nos enfrentamos. Ese anuncio en el país el día 13 de marzo, casos, cuando la vicepresidenta de la República notifica que estos casos confirmados se encuentran ubicados en el estado Miranda y con antecedentes de viajes a Europa. De forma inmediata se divulgan las primeras medidas que el gobierno bolivariano implementará para enfrentar la pandemia. Se creó la Comisión Presidencial Nacional para la Atención del COVID-19, dirigida por la vicepresidenta de la República. Uno de sus integrantes es el Ministerio de Salud y un equipo de científicos y técnicos que acompañan y asesoran a esta comisión. Se asume la pandemia como un problema nacional e intersectorial, no exclusivo de la salud, enfatizando que para enfrentarlo se requiere la participación de todos los sectores de la vida nacional. Se realiza una encuesta poblacional masiva a través de la página web del sistema Patria, que permite identificar sintomáticos respiratorios, quienes deberían ser visitados en su casa para la realización de pruebas que permitan identificar la enfermedad y, en caso positivo, proceder a su aislamiento. Sin embargo, el bloqueo económico dificulta la adquisición de pruebas y se depende de donaciones o compras a países amigos o organismos internacionales que se atreven a confrontar las sanciones que imponen los Estados Unidos a quienes comercian con Venezuela. Cierre de aeropuertos y vuelos comerciales, lo cual se mantiene desde el diagnóstico de los primeros casos. Este mes está previsto reiniciar los vuelos nacionales. Cierre de escuelas y cese de la actividad laboral formal. Las escuelas se mantienen cerradas y se promueve la escuela desde casa con el proyecto Cada Familia, una escuela. Se cierran los centros de trabajo, a excepción de los que expenden alimentos, productos farmacéuticos y alimentos para animales. Igualmente, se suspende cualquier evento que conlleve concentración pública o privada. Despistaje ampliado y personalizado. A toda persona identificada como contacto sintomático se le hace la prueba rápida. A los positivos se les realiza la prueba molecular PCR. Cuarentena social total, que se cumple nacionalmente desde el 16 de marzo del 2020. Decisión tomada al aparecer el primer caso y que jugó un papel fundamental en el retardo de la aparición de la epidemia. A partir de julio del 2020 se implementó una modalidad de cuarentena que consiste en que se realiza una semana sí y la otra no, y que ha sido denominada 7x7. Durante la semana flexible se autorizó el funcionamiento de algunos sectores de la economía. Aislamiento y tratamiento precoz de casos. Se habilitaron 46 hospitales y 52 centros diagnósticos integrales para recibir y tratar los casos de la enfermedad. Además, se han desarrollado un acuerdo con el sector privado para la atención y tratamiento de los casos que deseen hospitalizarse en clínicas privadas. A mediados de junio, el presidente de la República anunció la medida de hospitalizar también a las personas asintomáticas que resultaban positivas y que representan el 80% del total de casos. Para ello, se concertó con hoteles y se creó la figura de hoteles sanitarios. En agosto del 2020, ante el incremento exponencial de los casos, se anunció la preparación del Poliedro de Caracas, un espacio para la realización de espectáculos y eventos masivos como hospital de emergencia con capacidad de recibir miles de personas. La cuarentena implementada por el gobierno bolivariano ha implicado que las industrias, los comercios, las escuelas han cerrado sus puertas, han dejado de producir. En estas circunstancias, los trabajadores del sector privado que dependen de su salario para vivir y sobre todo los que forman parte del sector informal de la economía se encuentran en una situación de fragilidad. Los sueldos y salarios del sector público se han visto depauperados a niveles insospechados por el ataque a la moneda nacional, que ha sido uno de los principales elementos de la guerra económica a la que estamos sometidos. Si a esta situación le sumamos el hecho de incrementos desproporcionados de los precios de bienes esenciales inducidos por el mencionado ataque, la capacidad de adquirirlos se reduce y la situación económica del pueblo se ve comprometida, motivo por el cual el gobierno bolivariano dictó otro grupo de medidas, entre las que se encuentran la inamovilidad laboral, la creación de una cartera única productiva, un plan priorizado de inversión agroalimentaria, garantizar recursos de distribución de alimentos, exoneración de impuestos, suspensión de pagos de capital e intereses al crédito, prohibición de ejecutar garantías de crédito, prohibición de desalojo forzoso de locales comerciales, apartamentos y locales industriales, asignación de bono complementario para los trabajadores independientes y el sistema de bonos al pueblo a través del sistema PAC. Estas medidas han contribuido a paliar la situación, sin embargo, han sido exiguas para compensar la difícil situación económica.
Es importante recordar y resaltar que el pueblo venezolano está siendo sometido simultáneamente a una pandemia y a un castigo colectivo, debido a la imposibilidad de adquirir medicamentos y alimentos por la decisión del imperio más poderoso de todos los tiempos. Y la mejor forma de afrontar la situación es que cesen las medidas criminales, unilaterales y coercitivas. Por eso, el pueblo de Venezuela exige el cese al bloqueo. Frente a las propuestas del modelo civilizatorio moderno, colonial y sus políticas neoliberales, la salud colectiva plantea un cambio de paradigma basado en la salud como derecho humano y social, parte de un nuevo concepto de la vida, el vivir bien. Las políticas de salud integrales basadas en la determinación social y con estrategias promocionales de calidad y vida y salud. Los sistemas públicos y universales parte de un sistema integral de protección social con participación y control social. La participación protagónica del pueblo con todos sus saberes. Ese cambio de paradigma también implica la sustitución del modelo médico hegemónico por el cuidado integral de la salud. Superar la epidemiología clásica y los tradicionales enfoques de riesgo y vigilancia epidemiológica pasiva a una epidemiología crítica y un modelo de vigilancia, monitoreo participativo que garantice una evaluación y comprensión adecuada de la situación de salud. Asimismo, se trata de incorporar el concepto de integralidad que combina enfoques conceptuales y estrategias de acción en los diversos espacios de la vida social y en todo el ciclo vital. Esta perspectiva exige sistemas universales de salud con amplia participación de la comunidad, una participación que permita se involucre en todas las fases del desarrollo de las políticas de salud. En Venezuela, el Estado forma médicos integrales comunitarios. El eje del Sistema Público Nacional de Salud son las áreas de salud integral comunitaria. Nuestro modelo de atención es el modelo de atención integral. Nuestro pueblo tiene todas las herramientas para ejercer el poder y participar activamente en el cuidado de su salud. Por tanto, nuestro objetivo debe ser el cuidado integral de la salud. Como reflexión final, estamos obligados y obligadas a pensar cómo vamos a dejar atrás esta forma de vivir y relacionarnos. La pandemia es una oportunidad para la reflexión y el debate. No podemos perder la oportunidad de construir un nuevo modelo civilizatorio. Nos colocamos las alpargatas y vamos a bailar regio para poder transformar al son que nos toquen. Muchas gracias.